Muy buenos días, queridos amigos, tengan a cada uno de ustedes. Nuevamente, como cada día, venimos compartiendo la palabra de Dios, pero no antes darte un cordial saludo. Bienvenido sea este su canal. Recibe un cordial saludo de parte de su amigo Gustavo Barajas, su hermano en la fe. Querido amigo, hoy el título de este día miércoles 24 de abril es El lucero de la reforma. Queridos amigos, la palabra de Dios ha sido sumamente importante para muchos. Muchas personas han sido transformados por el poder de Dios, por el poder de la palabra de nuestro Dios. Si usted, querido amigo, amiga, que me escucha, estudia todos los días la palabra de Dios, déjame decirle que cambiará sus pensamientos. La palabra de Dios lo va a transformar a una mejor persona. Pero cuando usted estudie realmente la palabra de Dios, ¿sí? Cuando realmente esas palabras que usted estudie las haga suyas y las reclame, ¿sí? Porque hay promesas que son para nosotros, para que nosotros reclamemos esas promesas o esas promesas las hagamos nuestras. Vamos a ver, en Salmos 19, 7 al 11, Salmo 119, el versículo 140 y el 162, y también al libro de Jeremías capítulo 15, versículo 16. La pregunta para el día de hoy es, dice, ¿qué actitudes similares tuvieron David y Jeremías hacia la palabra de Dios que fueron en realidad la piedra angular de la reforma? Vamos a ver aquí, queridos amigos, qué fue para Jeremías la palabra de Dios y qué fue para David. Voy a compartirlo aquí en pantalla. Salmos 19. Vamos al libro de Salmos. Rápidamente, queridos amigos. Libro de Salmos. Vayan conmigo si tiene su Biblia ahí en casa. Tome su Biblia, tome nota, para que con tiempo vuelva a darle otro repaso. Dice allí, Salmos 19, versículo 7. Dice, la ley de Jehová es perfecta. Esa es la ley de Dios, ¿eh? Restaura el alma. El testimonio de Jehová es fiel. Hace sabio al ingenuo. Los preceptos de Jehová son rectos. Alegran el corazón. El mandamiento de Jehová es puro. Alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio. Permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, son todos justos, más deseables que el oro, más que mucho oro fino. Son más dulces que la miel que destila del panal. Además con ellos es amonestado tu siervo, en guardarlos hay grande galardón. Vemos ahí, queridos amigos, para el salmista, para David, la palabra de Dios le era un gozo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios pues dice que son verdad, son todos justos, todos los juicios son justos, ¿sí? Ahora, la palabra de Dios hace sabio al ingenuo, es perfecta, restaura el alma, dice, alumbra los ojos, el mandamiento de Jehová es puro, ¿sí? Y así permanece para siempre. Vemos, queridos amigos, lo que habla el rey David. Ahora, vamos a ver rápidamente, vamos a ver qué es lo que dice Jeremías. ¿Sí concuerda con lo que ha dicho David o no? Vamos a ver. Jeremías capítulo 15.
Vamos ahora al libro de Jeremías. Adelantito, Jeremías capítulo 15, versículo 16. Dice así. Fueron halladas, el 16, fueron halladas y yo las comí. Perdón, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Tus palabras fueron para mí el gozo y la alegría de mi corazón, porque yo soy llamado por tu nombre, oh Jehová Dios de los ejércitos. Vemos aquí, queridos amigos, cómo le fue, cómo tomó la palabra de Dios Jeremías. Lo mismo que David. Dice que para él le fue un gozo y alegría. Dice, por eso yo las comí, las hice mía. ¿Sí? Ahora, queridos amigos, vemos aquí a la pregunta. Decía la pregunta, ¿qué actitudes similares tuvieron David y Jeremías hacia la palabra de Dios, que fueron en realidad la piedra angular de la reforma? Ambos se gozaron, ¿sí? Ambos estaban contentos con la palabra de Dios, ¿sí? Ambos se deleitaban en la santa ley de Dios. Cada uno de los reformadores se regocijaban en la palabra de Dios, se alegraban en hacer o conocer la voluntad de hacer y conocer la voluntad de Dios. Amaban su santa ley. Una de las verdades fundamentales más significativas de la reforma fue el gozo que producía en el estudio de la palabra de Dios. Ahora, queridos amigos, el estudio de la Biblia no era una tarea solamente laboriosa, no era un ejercicio legalista, no era un requisito rígido, sino un deleite. ¿Sí? Mientras ellos estudiaban las Escrituras, eran transformados por el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? El carácter de cada uno era transformado, ¿sí? Conforme a la palabra de Dios. Querido amigo, es que es muy fácil. Si usted se la pasa viendo un programa de televisión de pura agresividad, es así como usted va a permanecer, ¿sí? Usted va a querer ser agresivo también. Ahora, pero si usted se nutre de la palabra de Dios, va a hablar conforme a la palabra de Dios. Si por ejemplo usted está todos los días estudiando la palabra de Dios, y en la palabra de nuestro Dios encontramos amor, gozo, alegría, ¿sí? Que hay sufrimientos, historias de nuestros antepasados que sufrían, pero a final de cuentas todo va para una vida eterna. Ahora, querido amigo, cuando usted se la pasa estudiando escuchando sermones por la radio, porque también tenemos la radio, lo puede buscar ahí por internet, descarga la aplicación de la radio y de ahí se va a buscar Radio Los Alcatraces, ¿sí? Esa es una de las que yo conozco. Hay otra radio, la que se llama Nuevo Tiempo. Hay bastantes. Busque estaciones de radios adventistas y ahí le van a aparecer varias. Queridos amigos, si usted se la pasa escuchando música, escuchando sermones, es así como su mente se va a llenar de pura cosa justa, ¿sí? Pura cosa limpia. Y es así como usted va a ir transformando ese mal carácter a un carácter de amor, un carácter de misericordia, ¿sí? Entonces, queridos amigos, vemos qué es lo que producían las Sagradas Escrituras. Ahora, ¿qué encontramos más? El estudio de la Biblia ennoblecerá como ningún otro estudio el pensamiento, los sentimientos y las aspiraciones. Esto da constancia en los propósitos, paciencia, valor y perseverancia, refina el carácter y santifica el alma.
¿Sí? Entonces, querido amigo, eso pasa, todo sucederá cuando sea un estudio serio, ¿sí? Irreverente, ¿sí? Al poner la mente a quienes dedicarán a él con contacto directo a la mente del Todopoderoso. Ahora, queridos amigos, tenemos una pregunta más. ¿Qué consejo dio el apóstol Pablo a Timoteo referente a compartir la palabra de Dios? Vamos a ver el libro de Segunda Timoteo, segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que oíste de parte mía, mediante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sé partícipe de los sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Vemos qué recomendación se le da a Timoteo. ¿Qué le dice Pablo? Dice, esfuérzate, no te desesperes, no te des por vencido, sino que haz lo que has visto de mí, compártelo y enséñalo y asegúrate que lo que se enseñe se realice, para que así pues no se pierda, ¿sí? Lo que es la palabra de Dios, sino que se siga divulgando. Esa encomienda se le dio a Timoteo. Ahora, queridos amigos, la verdad de la palabra de Dios y el gozo es, la verdad de la palabra de Dios y el gozo de la salvación en Cristo llenaban tanto el corazón de los reformadores que tenían que compartirlos. Y aquí tenemos un personaje, queridos amigos, llamado John. Él dedicó su vida a traducir la palabra de Dios al idioma inglés. Solo por dos razones. El Cristo viviente, esa era una razón, lo transformó, fue transformado, ¿sí? Esas fueron una de las dos razones, ¿sí? Cristo lo transformó mediante la palabra. Y el otro, el amor de Cristo lo motivó. Por esas dos razones, queridos amigos, este hombre tradució la palabra a inglés, ¿sí? Cristo le dio esa motivación para que así pudiera compartirse con los demás que habían aprendido con otros, ¿sí? Queridos amigos, este hombre muy antes, dice, había muy poco de la Biblia en inglés. Aunque él falleció antes de que Roma llegara a él, sin inmutarse el papado, desenterró sus restos, los quemó y los arrojó sus cenizas a un río. Pero así como el agua dispersó esas cenizas, así también la palabra de Dios. El agua de vida se extendió a lo largo y ancho como resultado de su obra. Así lo usó Dios, el lucero de la reforma. Querido amigo, y Dios sigue usando a varones. Sí. Dios sigue usando a hombres para que enseñen y publiquen la palabra de nuestro Dios. Para que transmitan. ¿Sí? Dice las Sagradas Escrituras que cuando uno va al descanso, su obra sigue. Sí, él descansa, se va al descanso, pero sus obras continúan. ¿Sí? Y eso es verdad, queridos amigos. Vemos cuántos consejos encontramos en la palabra de Dios de parte de sus hijos. Por ejemplo, Pablo. ¿Sí? ¿Qué consejo le dio a Timoteo? Y él lo enseñó. Y ahora nosotros debemos enseñar todo eso que, por ejemplo, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo. Esfuérzate. Y así te digo a ti, querido amigo, amiga que me escuchas, esfuérzate. Esfuérzate en estudiar la Biblia para aprender más y así compartirlo con muchos de nuestros familiares, nuestras amistades. Bien, queridos amigos, pues esto ha sido el mensaje del día de hoy.
¿sí? Que el Señor bendiga su palabra. Queridos amigos, vamos a tener una palabra de oración para ir finalizando. Señor y Dios y buen Padre Celestial, gracias le damos, Señor mi Dios, en esta mañana por su bendita palabra. Ayúdanos a entenderla, pues, ayúdanos a vivirla, ayúdanos a andar conforme a la santa voluntad de usted. Padre, todo esto lo suplicamos y lo agradecemos también en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos amigos, pues hemos llegado al final de este video. Le agradezco que se haya quedado hasta el final. Les deseo que tenga un día lleno de bendiciones.